Este es el verso que leyó nuestro hermano en la mañana. Y en el libro de Romanos capítulo 8, es el libro y el verso por excelencia que tenían nuestros pioneros adventistas para presentar este gran tema. Y este era el mensaje que se daba. Por eso antes éramos adventistas del séptimo día, hablando de cuando la organización estaba unida. ¿Por qué? Porque todo el mundo presentaba este evangelio. Y el evangelio, esto es justificación por la fe, ¿verdad? Y el evangelio es que se puede vencer. Y la gente, esa era la alegría, la esperanza. Y todos esos eran los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Y todo el mundo estaba alegre que podía vencer. Hoy no es así. Hoy no es así. Hace rato me decían a alguien por allí que en una iglesia, todos los ancianos de una iglesia se metían con las esposas de ellos mismos. Es una cosa tremenda. ¿Sí? Una cosa tremenda. Porque hoy la idea es de que espérate hasta la segunda venida de Cristo y entonces el Espíritu Santo te va a cambiar. Es una cosa tan falsa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la intercesión de Cristo termina antes de la segunda venida de Cristo. El poder de la gracia de Cristo termina antes de la segunda venida de Cristo, cuando termina su intercesión. Entonces, ¿cómo te va a cambiar cuando ya terminó la intercesión? Son cosas distintas, muy, muy distintas. Entonces, vamos a seguir leyendo algunas citas. ¿Sí? Hay citas en el Espíritu de Profecía. Hemos encontrado como, vamos a repasar algunas. ¿Cómo se llaman las pasiones inferiores? Animales, ¿qué más? Carnales, corruptas, ¿verdad? Hay otro concepto, también se llama propensiones, ¿qué? Egoístas. Es decir, cuando todas las pasiones que Dios me dio y todos los apetitos que Dios me dio ya no los uso para su honra y su gloria, ¿los uso para qué? Para mi propio bienestar, mi propio placer, ¿sí? O complacencia. Es decir, ya no busco la gloria de Dios, sino busco mi gloria, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el problema, ¿sí? Dice la cita, testimonio para los ministros: se me ha mostrado que complacen sus propensiones, ¿qué? Egoístas. Y solo hacen las cosas que concuerdan con sus gustos e ideas. Ahora vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Es tu gusto, no es el gusto de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de la música y una pasión animal? O una pasión mala. Bueno, cuando la gente dice, a mí me gusta esa música. ¿Y qué empiezan a hacer con la música? Empiezan a menearse para allá, para acá, para arriba, para los lados. Obviamente, el adventista que está en sostén propio, pero todavía le gusta la música de mariachis, de Garibo y de todo eso. En México no escuchamos nada de esa música en sostén propio. Por ejemplo, la música de Garibo, hay una pasión en México y esa pasión es de los borrachos. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Machistas. Borrachos, machistas. Y entonces, a ver, alguien que, yo ni escucho a Garibo, pero alguien que se acuerde de un himno de Garibo, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es? Dicen por ahí, el loco, ¿no? Dicen por allí que ando de loco. Nosotros editamos ese y pegó bastante, ¿eh? Ahora, ¿por qué pegó bastante? Porque pegó a las pasiones bajas. Sí. O sea, la música, y gracias por decírmelo, disculpen, pero vamos a esto. La música tiene mucho que ver para propagar las pasiones bajas. Por eso la música es un gran negocio, y sobre todo la música cristiana, que la gente dice, no, dicen por allí que ando loco, que no sé qué tanto. Eso me gusta. ¿Saben por qué le gustó? Porque le tocó las pasiones. Si esa persona anda, la mayoría de las canciones de Garibo y de ese sonido de Garibo es de gente triste, melancólica, que anda, así es, deprimida. Ese es el típico borracho mexicano. Bueno, y entonces lo tuvimos que quitar porque
Incluso él ya estaba cobrando pues por... ¿A ustedes? No, él estaba cobrando a que las reproducciones que estaban llevando a cabo ya eran más de 100,000 reproducciones. Ah, y estaba cobrando por reproducción. Sí. Bueno, para que vean qué sí, negocias. Entonces dijimos anuncios, ¿verdad? Entonces ya no, dijimos, pues tampoco ya no lo vamos a tener. Pues nos dimos cuenta que también daba conciertos en iglesias evangélicas. Claro, Y ahí- es un ecuménico. Y siempre llevé que cobran. Ellos sí cobran, pues. Voy a adorar a Dios, voy a cantarle Ok. a Dios, pero me No, pagan o sea. tanto. O sea, cobran un tanto para ir. Así es. Entonces, ¿a qué vamos, hermanos? ¿En qué consiste la música ecuménica? O sea, yo venía aquí por Totonicapan y le dije al hermano, ¿hay estaciones de radio por aquí? Sí, a ver, préndale. Por favor, y el hermano le prendió. Hermano, pura música que apela a las pasiones y sentidos básicos. Eso es, pero la gente, dice la gente, eso me gusta, ponle eso porque me encanta. ¿Por qué? Y la gente dice, ¿qué es la cultura? La cultura son pasiones bajas, es la cultura. Cuando en México hay un evento de la organización, y gran evento, ahí entran los mariachis, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entran los mariachis, toqui, y la gente, ganas dan de gritar a Aquí en jugar. Guatemala tenemos mucha influencia mexicana, ¿no? Exactamente, es mucha influencia. No solo en la música, sino en un montón de cosas, ¿no? Sí, hasta en la galleta vi que venden ahí cuando bajamos a la tiendita, ¿se acuerdan? Sí, Al baño. En Honduras Felipe Garibo tuvo un concierto Ujú. y yo no fui, ¿verdad? Pero sí me contaron todos los demás. Pero lo invitaron. Pero sí, no, pero ya tiempo. Ajá. Fue en la corporación Sí. en tiempo. Ajá. Y entonces, y todos los demás me dijeron, extraordinario, nunca hemos hecho un concierto tan bueno como ese. ¿Por qué? Todo el mundo lloró. Así, todos los que fueron lloraron. Porque él canta y un montón cuenta de un borrachos testimonio. espirituales. Cuenta y después de la otra va otra, un testimonio. Y de ahí, pero todo el mundo llorando. Y de homosexuales, Así de es. cosas así. Ahora recuerden una cosa, que el diablo usó la música desde que cayó, ¿sí? Para precisamente hacer pecar al hombre a través de la música, pues. Así que les digo esto porque, ¿cuáles son las avenidas del alma? La vista, Bueno, a través de ahí entra la tentación, la vista, el oído. ¿sí? Y si esas avenidas del alma se santifican todos los días, entonces hay más posibilidad de que el hombre siga en victoria en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Pero si no se santifican y se convierten en pasiones, ¿qué? ¿Propensiones qué? Egoístas, están llenos de estima propia, es decir, lo que a mí me gusta. Pero aun cuando sus malas propensiones pueden parecerles, ¿cómo dice ahí? Como la mano derecha, el ojo derecho, estas deben ser ¿qué? Separadas del obrero, o no será aceptable ¿qué? Delante de Dios. El teléfono. Es el celular. ¿O será el celular? Sí, es el celular. No, pero no creo que la tablet esté. No, es de celular. Sí, póngale el avión, hermanos. ¿Verdad? Y así ya no entran. No, y aparte de eso, hermano, la música mariachi fue creado para adorar a María. Así es. Ahí viene, mariachis. Pues para María. María, sí, es una música que Ajá. inventó la Iglesia Católica cuando no tenían poder, Ajá. cuando estaba la Iglesia separada del Estado y del gobierno. Entonces también hicieron películas que tenían que ver con la Iglesia, con el sacerdote, con casamientos y ahí el sacerdote y todo eso tenía que ver, promociones católicas en ese tiempo. La música Sí, tiene que los ver jesuitas mucho. trabajaron bastantísimo, inventaron la música mariachi. Por eso, hermano, mira, a veces la gente dice, ¿qué tiene mal una película? ¿Por qué tiene mal una música por ahí que escuche de vez en cuando? Bueno, si quieres vencer, vence, y si no, nunca, Serás si no, vencido. tú mismo te estás poniendo el obstáculo para que nunca venzas. No hay película, por muy sana que podamos decir que sea, no tenga algo que tenga que ver con una pasión. Sí, la gente dice, no, es que esta música habla de Dios. Todo cantante ahora mete la religión para hacer negocio. Bueno, aquí dice pues que todos los obreros, todos debemos ¿qué? Vencer, ¿verdad? Vencer eso. Avanzamos.
debemos darnos cuenta de que a través de la fe en Él, es un privilegio para nosotros ser partícipes de ¿qué? O sea, ir entonces agarrando ese poder de la naturaleza divina. Amén. Amén. Por fe. Y así escapar de la corrupción que hay en el mundo por la ¿qué? Concupiscencia. Ahora, cuando la Biblia habla de las concupiscencias, ¿qué son las concupiscencias? Las malas ideas, los malos pensamientos. Los apetitos. ¿Y qué más? Y las pasiones no consagradas. Esas son las concupiscencias. Entonces somos limpiados ¿de qué dice aquí? De todo pecado. ¿Limpiados de qué? Entonces ¿se puede limpiar todo pecado, hermanos, en nuestra vida? Amén. Claro. Sí se puede. A través de la fe. A través de la fe. Todos los defectos ¿de qué? Carácter. No tenemos que retener una, ¿qué dice aquí? Propensión pecaminosa. ¿Qué es una propensión pecaminosa? Tendencia, una tendencia. Mira. Las inclinaciones. Sí. Aquí está el hombre que nunca ha tomado, ¿sí? Pero tiene la posibilidad ¿a qué? A pecar, a tomar. Pero esa posibilidad, esas pasiones las debe mantener bajo el control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mientras la mantenga bajo el Espíritu Santo, no va a tomar, no va a ser borracho. Pero él empieza a tomar, entonces esas pasiones las Revive. las actúa, o las pone en acción, las activa, gracias. Es como activar un botoncito, digamos. Y entonces ese botoncito se repite, se repite, se repite. Esa es la propensión. Ya, o sea, ya probó una vez y sigue, 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 sigue. Eso se llama propensión. Cromosoma 40, cromosoma 10 por ahí. Como cromosoma 40, hermano. Cuando Es que el borracho activa su deseo de tomar, ok. ¿verdad? Entonces, según los científicos, hay un cromosoma, Ajá. ¿verdad?, que domina en la mente el deseo de estar tomando. Ok, científicamente puede dominar, claro que sí, afecta el cuerpo. Ahí afecta la cabeza y las neuronas y todo, una gota de alcohol. Correcto. Ahora, y empieza uno con adicción, eso es según el estudio, ¿verdad? ajá, ahora, Alcohólicos Anónimos y todo eso no es la respuesta. Cristo Jesús. No es la respuesta. La respuesta es enseñarle cómo vencer ¿Cómo es? Amén. al borracho en este ejemplo, ¿no? Dice, no tenemos que retener una propensión ¿qué? Pecaminosa. Una. Propensión. O sea, ¿qué es vencer? Nuestros defectos, ¿dónde decían nuestros defectos? Todos los defectos ¿de qué? ¿Qué son nuestros defectos de carácter? Es cuando nuestras pasiones o nuestros hábitos no los hemos puesto bajo el control de Dios. Decimos, yo tengo defectos de carácter. Entonces, exactamente, cuando digo tengo defectos de carácter o estoy luchando con ellos, es que estamos en esa lucha para que el Espíritu Santo venza y venza y venza y venza y venza y venza. Dice la sierva del Señor, todos los defectos ¿de qué? De carácter. Todos. Ahora, hermano, cuando tú ves, es que es bien sencillo. ¿Cómo? Conságrate a Dios toda la mañana. O sea, no sé, es imposible porque nos fijamos en nuestros defectos y dejamos de mirar a aquel que nos puede ayudar en nuestros defectos. Son las obras de la carne, ¿no? ¿Sí? Ajá, las obras de la carne ya cuando se practica y se practica y se practica ya es la propensión. Borrachera, lascivia, ¿no? Todo lo que dice la Biblia que son los frutos de qué? De la carne. De la carne. Esas son las propensiones. Ahora, Cristo vino con naturaleza caída. ¿Qué es con naturaleza caída? Es lo que dice la hermana White. Con todas las A propensiones. ver, Cristo vino con pasiones, escuchen bien, y apetitos, ¿sí? Que podían ser activados para el mal, ¿comprendemos? Pero esas pasiones y apetitos, Cristo las activó para el bien, ¿sí? Un ejemplo, si yo lo saco ahorita a chicotazos, ¿qué van a decir los hermanos mayas? Es ira, tiene ira. Tiene que ser ¿Verdad? su país. No, ya. Bueno,
Cristo tenía, ¿cómo se le llama? Y disculpen, yo no quise compararme con Cristo, no, jamás. Simplemente que hay pasiones que Cristo activó en su vida y que la gente, la gente tuvo que enfrentar esas pasiones de Cristo. Una de esas cuando agarró los chicotes, pues, y limpió el templo. Nos sacó todos los mercaderes. Pero no les pegó, nomás dice que en su mano refulgía y La gloria de Dios. Pero eso sí, tiró mesas. Tiró mesas y tiró todo. ¿Qué se mostró ahí? La humanidad de un Cristo celoso, enojado por la obra de Dios. Puso esa pasión al servicio de ¿quién? De su Padre. Y dijo, han hecho la casa de mi Padre cueva de ¿qué? De ladrones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a Jesús con naturaleza humana caído, poniendo sus pasiones al servicio de ¿quién? De su Padre. Y eso no es pecado. Amén. ¿Sí? Pero si Jesús hubiera agarrado y obviamente si hubiera sacado puñetazos a la gente. Ajá, puñetazos, ya me nuestra hermana a veces dice comentarios que me causan curiosidad. Pero supongamos, vamos a ponerle así, que Cristo hubiera perdido esas pasiones y ese dominio. Sí. En el control de él. Ahorita lo vamos a ver en las tentaciones de Jesús. Si Cristo hubiera cedido a una tentación de sus apetitos y pasiones, no tendríamos Salvador, hermanos. Este tema es de salvación, hermanos. ¿Y saben qué dice el predicador Borg? ¿Qué dice, hermano? Que no importa que creas lo que tú creas, si Cristo vino con naturaleza humana caída o no, al final de cuentas tiene poder para que tú te salves y ya. ¿Quién dice eso? ¿Esteban Borg? Sí. Yo no le puedo llamar pastor adventista el séptimo día, Esteban Borg. No le puedo llamar. Él dice, no importa si Cristo vino con naturaleza humana caída o no caída, Él tiene poder para salvarte. Pero eso no dice la Biblia y eso no es el Evangelio. Borg está presentando un falso Cristo ante el mundo, ante el pueblo, y toda su predicación va, ¿cómo se puede decir? Contaminada con el vino de Babilonia. Aunque la gente diga, no, es que predica muy bonito. Sí, ¿de qué te sirve que te predique el sábado, que te predique la fiesta, que te predica todo, si no te predica el verdadero Cristo? ¿De qué te sirve? Predica muy bonito para aquellos que no estudian, no leen, no investigan. Exacto, para el que no estudia y no lee, predica muy bonito. Hermanos, está llegando el tiempo en que el evangelio eterno, el de la Biblia, no el de los hombres, no el de Gambetta, no el de Pérez, no el registrado de la organización, tiene que tomar otra vez posesión de nosotros, en nuestro corazón. Dice ahí, todos los defectos de ¿qué dice? De carácter. De carácter. Entonces somos limpiados. ¿Cuándo, hermanos? Cuando por la fe nos aferramos de nuestro hermano Cristo Jesús. Ahora Él es Dios, Él me puede salvar. Él fue hombre como yo, pero a la misma vez es Dios. Me aferro a Él y me empiezo a aferrar. Tú eres hombre, tú me entiendes, tú te complaces, te compadeces, gracias de mí, ignorante, perdido, extraviado, ¿verdad? Capítulo 5 de Hebreos. Pero tú eres el Dios, la misma imagen, la misma sustancia de Dios. Ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos ante el Padre. Este es mi hermano, mira, lo estoy levantando, pero es mi hermano. Oh, hermanos, ojalá si nos vamos de este congreso con la idea de que es sencillo por la gracia de Cristo vencer. Amén. Solo hay que luchar con nuestro egoísmo, nada más. Cristo es el portador del pecado, etcétera. Al participar de la naturaleza divina, es decir, cuando por fe yo me aferro a Cristo, por fe leo la Biblia, canto. ¿De qué me sirve cantar un canto de Garibo? Te alabo, Dios, con música que me hace mirar para abajo en mis pasiones. Entonces, ese es el error de la música ecuménica, hermanos. No podemos tener un congreso, por lo menos en México, no tenemos congresos con músicas ecuménicas, música ranchera, músicas incluso del himnario nuevo.
del himnario nuevo viene mucha música. ¿Qué es la música ecuménica? Es eso, que te habla de Cristo, pero su música, la letra te habla de Cristo, pero su música te lleva para abajo a las pasiones humanas. O la música te puede hablar de un Cristo, pero un Cristo que todo lo acepta, hablando así al punto de la música. Pero cuando tú agarras una música del himnario, tiene una música que te eleva más a Cristo, que te eleva sobre esas pasiones, sobre esas propensiones, sobre esos defectos, te eleva a algo superior. ¿A cuál? A la naturaleza divina. Amén. Amén. Ese es el papel de la música, ese es el papel de la vida en el campo, ese es el papel de la prosalud. Seguimos estudiando. Al participar de la naturaleza divina, las tendencias, ¿qué dice aquí? Hereditarias. ¿Y qué más? Hacia el mal se cortan del carácter y somos hechos un poder viviente para el bien. Amén. A ver, ¿cómo entendemos? ¿Qué son tendencias hereditarias y tendencias cultivadas? ¿Qué es? Miren, ahí es donde se esconde todo ser humano. ¿Qué es una tendencia hereditaria? Es que traemos por naturaleza ya de nuestros padres. Exactamente, si Y mi padre fue ¿qué? Mentiroso. Mentiroso, borracho, ladrón. Ah, sí fue mi papá, por eso robó. Así decimos. Ah, sí, mi abuelito mintió y tuvo 5 mujeres. No, y eso es verdad. Yo tomé un taxi no hace mucho tiempo y le digo, ay señor, hace mucho frío, no tiene frío. Le digo, pues disculpe, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 71 años. Y así como me ves, yo pensaba que iba a decir que aguantaba el frío. Dice, tengo 6 novias. Y de 20 años. Así es el asunto, hermano. O sea, una pasión, entonces la gente, ¿verdad? Los hijos de ese señor, ¿qué van a decir? Mi abuelo fue esto, mi abuelo fue esto. Ah, pues Dios sabe que mi abuelo fue así. Sí, Dios sabe, pero eso Dios no lo tolera. Así es la verdad, hermano. Como muchos dicen, yo soy católico porque mis abuelos fueron católicos. Bueno, ahora el catolicismo se pasa por los abuelos en el catolicismo. Herencia. Dijo una abuelita ya, mis abuelos fueron católicos y priistas, así me queda. Una tendencia hereditaria es, y ahí está el asunto, hermanos. Recuerden que Cristo tiene misericordia. ¿Hasta qué generación? Tercera y cuarta generación. Bueno, ahorita vemos eso. Pero miren, ¿cuál es la diferencia entre una tendencia heredada y una cultivada? Son las que se aprenden durante la vida de niño. Bueno. hasta viejo. Y la que cultiva la que yo estoy manteniendo todos los días. Una heredada es de que esos genes que trae tu padre, ¿verdad? Tú los cultivas, tú los activas. ¿Sí? Y una cultivada es que aunque no traes esos genes, agarraste el vicio de tomar. Ahora, el poder de Cristo está sobre ¿cuáles? Sobre todo. Sobre las dos. Amén. Amén. El poder de Cristo está sobre las dos. Porque la hermana Juan iba aquí al punto. Dice, con lo que tienes que luchar es con lo que las tendencias heredadas, eso se llama naturaleza humana caída, hermano. A ver, ¿quieren saber cuáles son las, dice aquí, tendencias heredadas? O sea, que uno ya las trae y las puede activar. Ah, entonces así empieza el Evangelio de Cristo en Mateo capítulo 1. ¿Cómo empieza? Esta es la que. Genealogía. ¿Qué significa genealogía? Esto es lo que Jesús traía en sus genes. Traía los genes de quién? Todo lo heredado. De Adán. De Adán, de Salomón, de David, de todo. Tremendo, hermano. Por eso Mateo empieza presentando a un Jesús completamente humano. Amén. Hablando de su naturaleza humana. Él no dice ahí, oh, mira, Cristo venía en una capsulita, como dice Borg. No importa si Cristo vino con naturaleza humana caída. No, eso no importa. Lo que importa es que tiene poder para salvarte. Y ¿saben qué, hermanito? Tremendo. Yo me preguntaba Sí. por qué esa genealogía tanto nombre aburre ahí leerlo. Pero, A ver, abra su Biblia en Mateo capítulo 1, a ver. pero Ajá. cuando entendí que era para mostrarnos más plenamente un Jesús que participa de la naturaleza humana, porque ahí se presenta la genealogía no de María, se Ujú.
está la de José, y José no tuvo nada que ver con Jesús en su nacimiento, ¿sí? Porque de quien nació fue de María y del Espíritu Santo. Pero ahí lo que la inspiración está mostrando es que Él es humano y trajo los genes de toda la raza humana antes, como dice el hermano Jaime, 4000 años. Así es. Estaban sobre Él. Vamos a repasar algunos, miren. Ahora, libro de la genealogía, ¿de quién dice allí? De Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿por qué empieza aquí así? ¿Por qué empieza el Evangelio con esto? Porque hace saber que Jesús era el ungido, era el Mesías. Que a pesar de que todo él, era el enviado. Era humano. a ver, hijo de David, ¿quién fue David? Un rey creador. Bueno, ¿tuvo tendencias heredadas y cultivadas David? Sí, Así es. Sí. fue adúltero, asesino. Él edificó, no, fue Salomón que edificó casa que va, Sí. pero la ciudad de Jerusalén, pues, él fue el que puso la ciudad de Jerusalén, la conquistó, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, hasta Trump anda por ahí metido. Sí, anda. El Papa también. Pero comete adulterio y todo eso, sus tendencias heredadas, todo eso. Y hermanos, si se ve cada nombre ahí, Tamar y Fares, ¿qué pasó con ellos? Este tipo de abusos, ¿no? Y entramos a Rahab. ¿Qué pasó con Rahab? Salomón, ¿qué pasó? Se corrompió tras la vida, se volvió afeminado. Se volvió, dice la sierva del Señor, hasta afeminado. 700 mujeres y 300 ¿qué? Que él dijo, bueno, ya basta. ¿Y qué más dice aquí la Biblia? Roboán, Abdías, Josafat, todos estos reyes, Acaz, ¿qué hicieron todos ellos? ¿Pasaron a sus hijos por dónde? Por el fuego. No tenemos excusa de decir mi abuelo fue como Acaz, mi abuela fue como Rahab. No hay excusa. Y a veces decimos, es que somos mezcla de españoles y toltecas, olmecas, mexicas, mayas, chichimecas, toltecas, mexicas, Zacatecas. ¿cómo se llaman los de acá? Zacatecas. No, Zacatecas es un estado, hermano. Chiapas, los Chiapas, ¿verdad? Eran una tribu. Chichimecas. Chiapas. Aquí, mae. Los quichés, Mayas, entonces. los mayas, lencas. Esta zona es la que más tribus tiene. Cachíes. ¿Cómo dijo? ¿Canículas? Garífunas. Garífunas. Ah, eso no lo había escuchado. Garífunas. Huiles, hay mames, hay cachíes. Ah, mire. Hay cachiqueles tampoco. Cachiqueles. Hay poconchí. Cochíes. Mames. 22, como es más o menos como Chiapas, tiene 22, ¿verdad? Chiapas. Centales, Tzotziles, Sotonamales, Choles, Soques, lo que se visten hasta acá abajo, lacandones. La sangre de Cristo tiene poder sobre todo eso, hermanos. Amén. Amén. ¿Es el Evangelio? Llamará su nombre Jesús porque él salvará a mi pueblo de sus tendencias hereditarias y cultivadas. Amén. Amén. Ese es el mensaje del santuario. De salvación. Es el mensaje de, aquí está la paciencia de los santos. Qué bonito es el mensaje. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay pasiones, apetitos y ¿qué más? Propensiones. Y propensiones. ¿Pueden ser usados para qué? Para elevarnos hacia la gracia de Cristo. O pueden ser corrompidos cuando claman por ser ¿qué? Que es egoístas. Es decir, ya no la gloria para Cristo, sino la gloria ¿para quién? Para el hombre. Y se convierten en pasiones bajas y propensiones ¿a dónde? Y propensiones al mal. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de qué. De nuestras flaquezas. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuáles son esas flaquezas? Bueno, ¿cuáles son? Bueno, él tuvo apetitos y pasiones que cuando vino la tentación dice que sufría. Sí.
Él sufría, dice, él padeció siendo ¿qué? Él padeció siendo tentado. Con lloro, dice, y gemidos. Y lloraba y clamaba Y se a su aferró padre. a quien lo podía salvar de la muerte, su alma. Hermano, yo no puedo entender cómo esos nuevos teólogos de la organización y teólogos de sostén propio, que mucha gente de sostén propio escucha un evangelio pervertido. Es la verdad. Y todavía hay hermanos que andan escuchando bullón. ¿De verdad? el hijo. Y bullón hijo. Bueno, eso es tendencia hereditaria. Si escuchan a bullón del hijo, están heredando eso. Hermano, un adventista de sostén propio que busca la verdad no se puede contaminar con el vino de Babilonia de sus falsos predicadores. Y si a alguien de aquí le gusta bullón, disculpe, pero bullón no predica el evangelio. Bullón predica perritos que traen más perritos. Así dicen sus historias. Perritos se fue y trajo más. Y con esas historias hace llorar a la gente y la gente piensa que ese es el cambio de corazón. Es un falso evangelio, hermano. Exactamente un evangelio que no ayuda a vencer, sino al contrario, le mete más. Esto es espiritismo. Fuego extraño. Miren, si una persona llega a un sermón de bullón, viene con pasiones y propensiones bajas, ¿qué hace bullón? Con sus pasiones y propensiones juega. Y la juega para acá y eres un desgraciado y estás lejos de Dios. Pobre amigo, lo sume más. Pero te ama. Pero Dios te ama. Pero bautízate para No importa lo bajo. Y bautízate y entonces esas propensiones, ese pecado se te sale. Digo porque yo trabajé con él una semana. Y comí con él a la mesa. Comimos patas de pollo. Sí, cuando no era Lo más vegetariano. barato. Alitas, papaya. No, es bueno. Pescuecito de pollo. Entonces, hermano, de verdad que si, repito, si un hermano de sostén propio sigue escuchando música del mundo y doctrina falsa, no ama su salvación. ¿De verdad? No la ama. Está jugando con su salvación. Entonces alguien me dijo, entonces nada más lo vamos a escuchar a usted. Díganme cuando yo les he dicho que nada más me escuchan a mí. Sí, porque es lo que dice la gente. Entonces está diciendo que todo fulano, no quiere que lo escuchemos a usted. ¿Cuándo les he dicho eso? Yo les he dicho, váyanse a la Biblia, váyanse al Espíritu de Profecía. Principios. Váyanse allí. Entonces alguien, ¿entonces qué vamos a escuchar? La hermana Juan dice, ¿y si la música, que es una bendición, te va a hacer una maldición? Además, ¿qué dice Cristo también? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu oído es ocasión de caer, le ponemos, o tu mano, ¿qué dice? Córtalo. Sácalo. Mejor entrar manco. Exactamente. ¿Verdad? Mejor entrar manco que perderse. Pues entonces, hasta aquí hacemos un resumen. Ahora vamos a ver aquí, ¿verdad? Dice aquí, se puede compadecer de nuestras flaquezas. Esto es lo que niega el Cristo de la organización, hermanos. Que Cristo vino con qué, exento de qué, de flaquezas. Él dice que vino inmaculado. ¿Qué quiere decir? ¿Sin qué? Sin flaquezas. Dice aquí, más tentado. ¿Por qué tentado? Porque traía ¿qué? Traía esas flaquezas. ¿Qué son esas flaquezas de Jesús? Bueno, las flaquezas es que traía pasiones y ¿qué más? Y apetitos, pero que ponía al control de su padre. ¿Sí? Pero que el diablo por eso lo tentó, porque él dijo el diablo, lo tiento. Él reunió a sus ángeles, primeros escritos, página 150, y dijo, ¿saben qué? Vamos a tener éxito. Porque Cristo vaya a la tierra con la naturaleza caída de Adán, y lo vamos a tentar. Y si Adán cayó teniendo una naturaleza santa, ahora que Cristo viene con la naturaleza humana, ¿qué? ¿Qué? Más rápido lo vamos a hacer caer. Dice que reunió a sus ángeles y dijo, no, ese plan a mí me lo dejan. Déjenmelo a mí. Tremendo el asunto, hermanos. Por eso debemos aprender a amar la verdad y a detestar el error, diga quien lo diga. Y una vez estaba predicando y dije, y por eso el verso que leyó nuestro hermano en la mañana, 1 de Juan
4:1. 4:1. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, el tal es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, del diablo mismo. Porque el diablo quiere mantenerte con tus propensiones y tus pasiones dominadas por él. Sujetas. Y ese es el espíritu del anticristo. Entonces dice la palabra de Dios, más tentado, es decir, por eso, por sus flaquezas, porque Él se compadece de nuestras flaquezas, porque las tuvo. Tentado en todo según qué. Pero sin, hermano, ¿qué tan clara es la Biblia? ¿Sin qué? ¿Qué quiere decir sin pecado? Que sus flaquezas no las puso al servicio de la tentación. Es decir, sus pasiones y sus debilidades. Perdón, sus pasiones y sus apetitos no los puso al servicio de Jesús. Perdón, del mal. Porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, no tiene poder para ayudar a los de sostén propio. Hermanos, ¿saben por qué muchos de sostén propio se han enfriado? En México, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en todo el mundo. Porque han dejado de creer esto. Es la verdad. Y ellos tampoco creen que Cristo puede vencer. Entonces, ¿con qué ganas van a ir a dar un mensaje que ellos no creen? ¿Cómo le vamos a decir? Vamos a predicar mensaje del tercer ángel. Si no creen, hermano. Ellos dicen que el que se sale, dice, se enfría y termina en nada. ¿Quién dice? Ellos. ¿Quién ellos? La organización. Bueno, es que ahí es un refrigerador. Quizás si sale de ahí por lo menos se Pero enfría. yo creo, hermano, que el que se sale y el que tiene miedo de salirse porque se va a enfriar, de todas maneras se va a perder estando ahí dentro. Porque tiene un evangelio falso. Seguimos. Dice aquí, es poderoso para ayudar, socorrer a los que son ¿qué? ¿En qué nos va a socorrer a los que son tentados? Ah, mira, yo tuve tus pasiones y tuve tus apetitos, pero los dediqué para la gloria de mi Padre y yo te puedo ayudar a eso. Amén. En eso consiste parte de la esencia del santuario, hermanos. En eso consiste. Nosotros tenemos un gran mensaje. Estamos en el día del juicio investigador, el día de la expiación final, cuando ya Cristo está diciendo, muy bien, el que va a ser limpio, que sea limpio. Un día va a decir, el que sea limpio, que siga siendo limpio, pero ya está en ese proceso de limpiar el santuario, ¿no, hermanos? ¿Y qué significa limpiar el santuario? Dice, mientras el santuario se está limpiando ya de los pecados, el pueblo, en otras palabras, debe limpiarse de sus tendencias cultivadas y heredadas, pasiones y apetitos que ya los ha pervertido. Avanzamos. Bienvenidos nuestros hermanos que llegan. Cristo es el único, miren nada más, que experimentó, ¿qué dice allí? ¿Cuántas, hermanos? Todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Los teólogos dicen, incluso gente de sostén propio, dicen, no, es que Cristo nada más fue tentado en el área de su divinidad. Pero la sierva del Señor dice, hermanos, que Cristo experimentó ¿cuántas? Todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Todas. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Ay, hermano, el diablo le puso toda tentación. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya misericordia fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solamente podía condolecerse de todo el que estuviera abrumado y ¿qué más? Y tentado en la lucha, sino que también ¿qué hacía? Ay, hermano, ¿sabes qué? Tú dices, nadie siente lo que yo siento cuando soy tentado. Pero es un gran error. Cristo siente
Cuando tú y yo somos tentados, Él también lo siente. Es algo que nos hermana, que quizás no podemos comprender ahorita, hermano, pero eso nos hace decir que grande amor. Amén. Fíjense, nosotros los seres humanos somos muy ingratos. Ves una persona que está pidiendo en la calle y a veces sí no llevamos tiempo, ¿verdad? Y a veces están pidiendo en la curva, no podemos pararnos o cosas así. Pero vemos una persona que está en la calle, un enfermo, lo que sea, que realmente, o alguien de necesidad. ¿Y cuántos sienten lo que él siente? ¿Sí sentimos lo que él siente? Solamente a veces hay una palabra que se llama con misericordia o empatía, ¿verdad? Pobrecito. O sea, a veces nos da lástima, pero no es lo mismo sentir lo que él siente. Pero Cristo siente lo que nosotros sentimos. Amén. Y hermanos, la puerta del santuario celestial está abierta 24 horas y se está por cerrarse. Las señales lo dicen. Mañana, si nos da tiempo, hablaremos señales de que el tiempo de gracia se empieza a acabar. Hermano, Cristo siente con el que es tentado. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que siente? Si yo pasé con todas las tentaciones y siento lo que siente ser tentado, aquí estoy para ayudarte. Amén. Estoy para darte la mano, aquí estoy para levantarte. Amén. Ay, hermanos, dice que no solamente se condolecía, sino que sentía con él. Sentía con él. Bueno, aquí tenemos la historia, cómo vino Jesús, ¿verdad? Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años ¿de qué? Como cualquier hijo de quién? De Adán. Aceptó los efectos de qué dice aquí. ¿Cuál es la gran ley de la herencia? Cristo vino como Adán, gigante, y como dice la hermana Guay, que tenía mejillas coloradas. ¿Vino así Cristo? No, hermanos. Dice Salmo 50, Isaías 53, que no había aparecer en él ni hermosura. ¿Sí? No, eso era como una raíz de tierra seca. Él vino como cualquier hijo de Adán, vino con la gran ley de ¿qué? De la herencia. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y ¿qué más? Y tentaciones. Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos que Él se presenta por nosotros en el cielo, ¿saben qué es presentarse por nosotros en el cielo? Miren, el pueblo adventista debe dominar el tema del santuario de una manera práctica de salvación. Hay muchos teólogos, hay muchos predicadores que les pueden decir exactamente, y eso está bien, o sea, que dónde está el candelabro, que mide tanto, que tenía tanto, pero todo eso tiene un fin, la salvación. Y si te lo presentan de manera teórica y no práctica, hermanos, le está faltando algo a ese mensaje. Dice aquí, vino para compartir nuestras penas y herencias y darnos el ejemplo de ¿qué? De una vida de ¿qué? Sin pecado. De una vida de que puedes ahorita pecar y mañana no, y pasado sí y mañana no. ¿Dice así? No, hermanos. Una vida así, sin pecado. ¿Jesús tenía pasiones? Les pregunto. A ver, les pregunto, ¿Jesús tenía pasiones? Sí, pero ¿eran qué? ¡Claro! Vamos a ver. En el desierto, Cristo enfrentó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Asaltarían. Allí, con las manos, ¿qué dice? Se encontró con el enemigo astuto, sutil y lo venció. Amén. Amén. La primera gran tentación fue dirigida ¿hacia dónde? Esto es una pasión. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Sí. Y aquí entra la importancia de la prosalud. ¿Por qué? Porque dice aquí que la primera gran tentación fue dirigida hacia el apetito. La segunda, ¿hacia dónde?
Pues, presunción, egoísmo. ¿Y la tercera hacia dónde? Mira, hermano. Hacia el apetito, hacia la presunción y hacia el amor al mundo. Al mundo. Primera tentación. Bueno, ya se sabe la primera tentación. Para ser tentado por quién? El diablo. Habiendo ayunado 40 días tuvo hambre. Le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan ¿qué? Y él dijo: no solo de pan vivirá ¿qué? Vivirá el hombre. Ahora, escuchen esto, decían todas las gentes, página 97. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada ¿con qué dice aquí? El dominio de los apetitos y Ajá, ¿Jesús venía con apetitos y pasiones? Sí, uno de ellos era la alimentación, pues. Y la dominó, amén. amén. Y la dominó. Dice, y dice aquí: en todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar ¿a quién? ¿Y qué dice aquí? ¿Mediante qué? La intemperancia. Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don apreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno mediante la complacencia ¿de qué? De los sentidos. Satanás trata de borrar del alma toda la imagen, todo vestigio de la semejanza ¿qué? Divina. Es decir, dice el diablo: ¿cómo le hago para atontarlo y seguirlo atontando más? Y el diablo sabe. Y que no se dé cuenta que puede vencer. ¿Cómo le hago? Pues ahí dice, hermanos, mediante la complacencia ¿de qué? De la intemperancia, de los sentimientos. ¿Sabes? Si una persona es intemperante, anda de mal humor, anda acá, anda allá, se nubla la mente de la gente, del borracho, del intemperante, y ya no, es imposible vencer el pecado. Sí, imposible. Escuchen bien, ¿cuántos practican el ayuno, hermanos? Hermano, ¿Cada sí. cuánto tiempo? ¿Cómo? Yo de vez en cuando lo hago, pero no tengo una regla fija. Ah, ok. Bueno, hay que entender el propósito del ayuno. Miren, uno de los grandes propósitos del ayuno, no tiene muchos propósitos y ventajas de salud, pero el principal propósito por el cual Cristo ayunó, ¿cuál fue? Para que sus apetitos y pasiones ¿qué? No fueran controladas por el enemigo, sino por su Padre Celestial. Amén. Amén. Hermanos, el pueblo de Dios ha bajado la guardia aún en sostén propio porque nos hemos olvidado de ser cristianos. Es decir, de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sí? El ayuno debe ser una regla de cada cristiano que está luchando en la vida espiritual. Porque el ayuno le ayuda a vencer, a dominar sus apetitos y pasiones. Una pregunta. Pero un ayuno debe ser hecho, o sea, estando uno en el trabajo, haciendo, o debe de suspenderse la actividad del día. ¿Cómo debe ser hecho realmente el ayuno? Mire, es una buena pregunta. Déjeme, no me gustaría contestarle así, sin un escrito está. Déjeme lo investigo y mañana se lo contesto. ¿Está bien? Porque yo le puedo decir, pero si no hay un escrito está, vale más el escrito está. El hermano quiere decir algo. Sí, en una experiencia más cercana, al ver y contemplar el mejor ejemplo que estamos viendo, el de Cristo. Hay varios hermanos en los grupos donde tienen esa pregunta y hacen sus ayunos y dice, pero participo de mi trabajo, luego voy a otras actividades, voy de compras, a veces estoy haciendo la comida a los que no están ayunando y de repente me pasa y pruebo la comida. Entonces, yo puedo ver en el ejemplo de Cristo que el propósito por el cual ayunaba bien, tenía una abstinencia
de alimento físico, pero como que invertía ese tiempo a tener un espacio, un tiempo más con su Padre. Entonces, Cristo había podido ayunar en la ciudad o donde él estaba, había necesidades, había que instruir a sus discípulos. Sin embargo, él tomó tiempo no tanto para sí, sino para tener una intimidad con su Padre, o sea, invertir todo ese tiempo. Es hermoso cuando tienes más tiempo para Dios, cuando estás de lleno a Él, ¿verdad? Cuando bien contestó en ese momento de la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Entonces ¿cómo era el Cristo que aprendía de la naturaleza y se iba ahí en constancia para tener una comunión plena con su Padre? Entonces, un estilo de vida común, hay ruido, hay situaciones en las donde el propósito por el cual tal vez uno quiera ayunar no se puedan cumplir. Obviamente depende de cada persona, ¿verdad? El proponerse algo, pero sabemos los lugares, creo que hasta eso dice la hermana Juan, que debe verse sobre el tiempo, el lugar, las reglas que se han de usar aún en el momento de adoración, ¿sí? Entonces, en cuanto al ayuno, podemos ver en Cristo apartando un espacio específico para ello, apartándose y teniendo como comunión con su Padre. Es lo que yo puedo compartir de lo que veo en la Biblia, en cómo nuestro Maestro ayunó. Y como dice el hermano Maya, hay más ejemplos sobre el ayuno, ¿verdad?, que pueden enriquecer este buen principio que como cristianos podemos tomar. Correcto, es cierto, nuestro hermano nos regresa con su comentario al ejemplo de Cristo, ¿verdad? Él, es cierto, él pudo haber dicho, bueno, yo me voy a hacer, ya voy a empezar mis milagros y mejor aprovecho ese tiempo, ¿verdad? Voy a estar ayunando y sanando. Pero no lo hizo así. El tiempo de su ayuno lo dedicó a platicar con Dios. Y por eso dice aquí, ¿qué dice? Su ejemplo. Su ejemplo. ¿Verdad? Porque es cierto, o sea, si una persona ayuna, por ejemplo, simplemente vivir en una ciudad y se ayuna en una ciudad, ¿para qué se ayuna? El propósito del ayuno es vencer ¿qué? Exactamente. Pero si tú dices, Señor, ¿verdad? Si el borracho dice, Señor, quiero dejar de tomar, pero voy a ir a pasear enfrente de todas las cantinas, pues es lo que dice el cristiano, ¿verdad? Señor, ayuno, pero pues voy a estar en comunión con mi jefe y me van a hacer enojar los otros, mis empleados y todas esas cosas. El ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo, hermano. Él se apartó, ¿no?, a un lugar. Él se apartaba, dice, sí, se apartaba. No estaba trabajando. Y es que luego pasa eso, que alguien... A ver, vamos a escuchar esta cita del ayuno. ¿Dónde está la cita? Está en consejo sobre el régimen alimenticio. Bueno, y también Isaías 58, que quería tocarlo, pero quisiera leerlo esto porque va relacionado a la reforma de salud que Dios le ha dado al pueblo adventista. Consejo sobre el régimen alimenticio 223, dice: el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo, que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. Entonces, esto está muy de acuerdo con lo que dice Isaías 58, en donde vemos que ahí ellos ayunaban y se ponían silicio y se tiraban en el suelo y no le pagaban bien a su trabajador, golpeaban con el puño a su hermano, estaban en pleito. O sea, eran gente egoísta haciendo un acto sagrado, como ellos quisieran pensar, cuando Dios nos manda realmente a librarnos del egoísmo humano, incluso en el alimento, comer lo más sencillo porque nos hace más capaces de entender su palabra y también compartir con otros, ¿verdad? El alimento que eso es eso así. A veces dice que se quedaba hasta sin comer por darle a otro, estaba ayunando, ¿verdad? Entonces, de una otra manera es librarnos de bueno, gracias, hermano. Vamos a quedarnos con la primera tentación. Vamos a terminar la primera tentación y cómo Jesús manejó sus pasiones y apetitos. ¿Está bien? En primer lugar, dedicó tiempo para su Padre y ayuno y oración, ¿sí? Ahora dice, tres citas
Bueno, vamos a terminar esto. Dije que terminaba a las 8, voy a quitarles unos minutitos más. Dice aquí, en todas las edades las tentaciones, esto ya lo leímos, ¿verdad? Dice aquí, la lección del ayuno del Salvador debe, ¿qué dice aquí? Grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno, ¿qué? Los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en ¿qué? Sujetar los apetitos y pasiones. ¿A quién? A la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Esto. ¿Y cómo lo sujetó? ¿Qué medio usó? Dedicar tiempo especial con su Padre, orar con Él, clamarle, sufrir con Él y a la misma vez abstenerse de alimentos. Ahora vamos a ver que dice la sierva del Señor una cita muy importante. Más adelante dice, el que vino a redimir al mundo perdido tuvo la oposición de ¿quién, hermanos? De los enemigos de Dios y del hombre. Es una confederación despiadada. Los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz. Aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones. ¿Cómo era? Tenía una tremenda confederación. ¿Y cómo era? Compasivo y divino en sus acciones. Su diferencia del mundo provocó una hostilidad amargasísima, porque no daba licencia a la manifestación ¿de qué? De las malas pasiones de nuestra naturaleza. ¿Te das cuenta quién era Cristo, hermano? Sí, él tenía muchos enemigos, pero aún así mostraba ¿cómo? Compasión ¿qué? Divina. En sus palabras y acciones. Excitó la más cruel oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible ¿de qué? Mira, hermano, ahora, cuando el predicador, el obrero de sistema propio, sale a predicar, ¿con quién se va a encontrar? Con gente que está dominada por sus pasiones bajas, ¿o no? Salte de aquí, no, aquí no, tú... te van a invitar cerveza y no sé qué tantas cosas. Esa es la verdad. Pero ¿qué tú vas a llevar? Tú vas a llevar un carácter dominado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero te vas a enfrentar con gente que está dominando sus pasiones, el diablo. En ese momento es que se prueba tu carácter. Amén, hermano. En ese momento. Fíjense que hay un predicador que se llama Restrepo, que dice que no salgas a predicar, que lo único que te tiene que importar es tu carácter, pero que no prediques. Y en México tuvimos que enfrentar ese otro viento de doctrina, hermano, porque los hermanitos que empezaron a escuchar ese predicador, ¿qué hacen? Vénganse, vamos a predicar, vamos allá, vamos a... No, es que nos interesa nuestro carácter. Así estaba. Hermano, yo hablo claro porque son las cosas que hemos enfrentado en México. Oye, pero vamos allá, pues allá se desarrolla el carácter, pues a ver si realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti o nada más tú piensas que la está haciendo. No, es que aquí nos dijeron que en nuestra casa pues se desarrolla el carácter, que no hay necesidad de predicar, que se predique con el testimonio. Pues ¿en dónde vas a testificar? Pues allá afuera, con los que todavía no tienen un carácter ¿qué? Transformado. Va a ir el obrero de sostén propio a calar su carácter que está siendo transformado. Y te vas a encontrar con todo tipo de gente, con gente borracha, con gente intelectual, con gente que te pregunta y tú dices así, ya quieres saber, y de repente te dicen no quiero saber nada, con todo tipo de gente. Una vez me acuerdo, no sé dónde estaba, creo que en Huizla, no sé dónde estaba, y el camión por ahí me dejó en ese lugar. Y dije, le había un grupo de borrachos. Voy a ver si me hago, no amigo de ellos, pero a ver si me orientan. No sé qué cosa, ya no me acuerdo tanto de ellos. Y me acerqué a los borrachos. O unas palabras que les hablo. Pues. Me dice, ¿tú a qué vienes? Me corrieron. Se prueba el carácter, hermano. Cuando sales a tocar puertas, se prueba esas pasiones y esos apetitos. Si ya lo estás dominando. Y si Señor, ya vi que me dieron ganas de darle
Pensé que me cerró la puerta. Es que nos falta todavía caer en la gracia más de Cristo. Es que no hay otra manera. La obra de la evangelización, la obra de llevar el mensaje es el termómetro para medir cuánto nos estamos asemejando al carácter de Cristo. Es la verdad. Por eso el diablo quiere que sostén propio no haga obra misionera. Eso es lo que quieren. Porque hablamos sí de carácter, de salir al campo, es bien importante, todo es importante, pero si no lo llevamos a la práctica, llevar el mensaje a otros. Somos cristianos teóricos. Exactamente, somos cristianos de banquita. ¿Sí? Ahora miren lo que dice aquí. Cristo no daba manifestación a la licencia en sus a la manifestación de malas pasiones de nuestra naturaleza. Él tenía una confederación despiadada, eran despiadados los fariseos, los saduceos, todo el mundo le tiraba a la naturaleza humana de Cristo, pero Él se mantuvo. Amén. Hermano, ¿qué ejemplo tenemos este fin de semana? Un gran ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? Te van a echar agua caliente como unos hermanos le echaron. Tú representa que estás venciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la sierva del Señor, creo que es el libro Obreros Evangélicos, de entre todos los reformadores del mundo, de entre todos los reformadores, lo que ella debe entender, los que están predicando este gran mensaje deben tener mucho cuidado en sus palabras. Una palabra mal dicha y quizás se cierre la puerta para que el alma nunca más siga al Cristo. Sí, hermano. Sí. Así que esta cita la puse, hermanos, porque ya ayunaste, ya llevas la prosalud, ya estás en el campo, pero ¿qué nos falta? Predicar, porque ese es el termómetro, a ver de cómo va tu prosalud, a ver de cómo va ¿qué? Tu vida en el campo. Por eso dice, ¿será predicado, serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por los que vivan ¿dónde? Porque los que viven en ellas viven con las pasiones y todo, y histéricos y todas esas cosas, hermano. Entonces dice uno, no, sí, ya sé que me van a sacar de allá, me van a cerrar la puerta allá, ya conozco a aquella colonia. Ya la peinamos, pero no hago nada. Ok, otras citas. Muchos que profesan ser piadosos, ¿qué dice aquí? ¿De qué? Un periodo de ayuno. Muchos, ¿cuántos profesamos ser cristianos? Dice, pero nosotros hay un error. No investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre como a su comprensión terrible de ¿qué? A su comprensión de los resultados, de los terribles resultados de la complacencia, del apetito y las pasiones sobre la raza ¿qué? Miren, ¿por qué sufrió Cristo? Cristo sufrió porque Él veía una raza humana que sufría bajo el peso de la complacencia de sus pasiones y sus apetitos. En esos 40 días, Cristo sufrió por nosotros. En el desierto y en el Calvario. Esa fue la angustia. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Y aquí está, bueno, esto fue en la última tentación, ¿verdad? Cuando ella se presenta como ángel. No, perdón, en las primeras dos tentaciones se presentó el diablo como ángel, en la última ya era el diablo. Bueno, hasta aquí llegamos porque me dijeron que hasta las 8. Los que quieran seguir estudiando de cómo vencer en la vida cristiana, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. La vida de Cristo es nuestro ejemplo. Amén. No es la vida de ningún hombre, de ningún predicador, es la vida de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? A las 5 de la mañana. 8:30. Bueno, en lo que oramos, porque si entramos a la segunda, la segunda tentación. Es que si nos vamos muy tarde, mañana no nos paramos. Ajá, exacto. Vamos a cantar el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Amén. ¿Cuál es? 290. ¿Ese lo trae hermanito Andrés en la memoria? ¿No sabe? 2.
no está. No está, ¿verdad? 2:65, yo te seguiré, oh Cristo. No, Estaba yo te pensando seguiré, en oh Cristo. lejos de mi Padre Dios. ¿Qué les parece? Sí, lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús. Vamos a cantarlo poniendo nuestra razón en esas palabras. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza. Toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna, cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor, haya el alma mía. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. Cual sarmiento de la vid, vida de mi traiga. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Amén. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. Cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. Amén. Siempre, siempre, siempre pegados a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra de Dios. Hermanos, el Evangelio es precioso, es hermoso. Todos los que en esta noche te queramos decir a Jesús, quizá he entendido un poquito más de tu Evangelio. Perdóname porque quizá no lo había entendido. Pero ayúdame a dar un paso más. Ayúdame a ser vencedor. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Y que algún día entre por las puertas de la ciudad. Amén. Amén. Vamos a orar y dígaselo en oración. Digámoselo en oración a Dios. ¿Quieres orar, Willy? Vamos a pedirle a nuestro hermanito Willy que nos dirija en oración.
Padre Celestial, gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por esa infinita gracia y misericordia que nosotros no entendemos. Que aceptamos, Señor, porque usted es nuestro rescate, usted es nuestra salvación. Y si estamos aquí, arrodillados, inclinados, humillados en el polvo, Padre, es porque deseamos permitirte que venzas en nuestras pasiones e inclinaciones, Señor. Amén. Entendemos que sin ti nada podemos hacer. Si de nosotros hubiésemos hallado la fuerza para vencer, te hubiéramos desechado. Mas gracias porque en nuestras debilidades te has presentado para ser nuestro vencedor. Aquí está tu pueblo, Señor, volviendo a nacer, a aprender de su palabra un nuevo estilo de vida, aprender los principios de crecimiento cristiano, la oración, el ayuno, el perdonar, el alimentarse correctamente, el buscarte en primer lugar, Señor, el trabajar para ti, dejar la ociosidad. Señor, ayúdanos a aprenderlo. El pueblo antes, Señor, y también en la actualidad pereció por falta de conocimiento. Pero nosotros, Señor, queremos pedirte que no perezcamos por falta de aplicar la verdad aprendida. Amén. Ayúdanos a aplicarla diariamente, a ser constantes y perseverantes. Dios, que no podamos regresar igual que como venimos. Amén. Es nuestra petición al iniciar este precioso sábado que nosotros apartamos para estar contigo. Señor, permite que esos ayunos sean momentos especiales. Amén. De parte de cada uno de los presentes contigo. Que puedan también ser aquellos que compartamos la comida con el prójimo, Señor. Que desatemos las ligaduras de la impiedad. Que aprendamos todos los días a llevar un estilo de vida integral, de salud agradable ante ti. En esta hora, oh Señor, antes de suplicarte perdón por todas las faltas que hemos cometido, te pedimos arrepentimiento para no volver a caer, Señor, y ofender tu rostro. Amén. Y danos tu perdón, Señor, que tanto necesitamos. Amén. Pero también una vez que hayamos aprendido, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, porque pones en nosotros, Señor, sentimos, Señor, nuestra necesidad de ti, sentimos la necesidad de expresar nuestras necesidades, pero que esta plegaria y la respuesta que usted nos dé no se quede en ellos, sino en la acción y en las decisiones que tomemos con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Por favor, acompáñenos, renueven estas fuerzas para que vayamos a descansar, pero con el deseo de que al despertar lo primero que queramos buscar y el tiempo especial que deseemos pasar sea contigo, Señor, cada uno individualmente y también como familia y como iglesia. Amén. Bendice a nuestros hermanos que vienen en el camino, Señor, y ayúdanos en este congreso. Amén. Es nuestra súplica, nuestro ruego, Señor, puedas perfeccionar esta oración en tus méritos, Padre. Perdón lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.